Alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Periplos, un podcast para conversar de los libros que leemos y los lugares que recorremos. Hemos estado bastante ausentes, pero por acá retomamos. El día de hoy voy a estarlos acompañando únicamente yo. Yo soy Andrés Mesa, me presento para los que no me conocen. En este podcast estamos regularmente mi esposa Ona y yo. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro muy conocido que se llama El coronel no tiene quien le escriba, del escritor Gabriel García Márquez. Comenzamos con este libro especificando que yo ya tuve una lectura de él, yo ya hice una lectura del libro, fue en el año 2019, en ese entonces tuve la oportunidad de leerlo o de terminarlo de leer en Grecia, una isla maravillosa que se llama Paros, y en ese momento debo confesarlo que no fue un libro que me llamó considerablemente la atención, sino que fue un libro pues en ese momento que aunque lo disfruté, fue más un tema de entretenimiento y no recibí infortunadamente en ese momento valores o consideraciones importantes para mi vida. Sin embargo, pues la vida me da la oportunidad de volverlo a leer, de hacer una relectura, y pues ya en este momento pues que me encuentro en una situación un poco mejor en términos de madurez, pues ya tengo un bagaje literario mayor, un bagaje de experiencia de más años, y bueno, pues yo creo que los años, como dicen por ahí, no vienen solos. Y también retomando al arquitecto Simón Vélez, él dice que un buen arquitecto se hace con los años, y yo creo que también pasaría lo mismo con un lector, también con cualquier oficio o profesión que se tenga. Retomando con el tema de hoy, es importante mencionar que este libro lo retomé debido a que me encuentro en un club de lectura espectacular, un club de lectura que se da un intercambio entre la ciudad de Barcelona y Medellín, que tiene ya bastante tiempo, y en el cual pues hago parte del equipo Medellín, y pues ese fue el principal motivo para releer. No soy mucho de releer libros completos, sin embargo sí retomo frases, situaciones y contextos que identifiqué en algunos de estos textos y los vuelvo a leer en voz alta para mí, para compartírselo a otras personas, etcétera. Entonces, bueno, voy a hacer un análisis, va a tener bastantes spoilers, pero creo que vale la pena porque sé que para las personas que ya lo leyeron van a tener una mirada, si se quiere, un poco distinta, o por qué no, también en la misma línea en la que voy a exponer este análisis literario. Entonces, pues comienzo con un fragmento de este libro que creo que resume o que especifica la forma o la manera como lo leí en este momento. Me tomé en serio esta lectura, por lo que pues ya mencionaba antes. Creo que me he vuelto ya un lector lento, un lector rumiante, un lector que de cierta forma quiere sacarle provecho a cada una de las palabras que están escritas, cuál fue el sentido del autor, cuáles las conexiones que él hace, cuáles son esas figuras literarias que utiliza, las metáforas, onomatopeyas, cuáles son esas hipérboles, exageraciones. Entonces comienzo con esta frase que reitero, es exactamente la forma como en la cual leí este libro. El coronel, con su manera de andar habitual, que parecía la de un hombre que desanda el camino para buscar una moneda perdida. Y literal, esa fue la forma en la cual leí este libro. Identifiqué algunos hechos que voy a relatar un poco más adelante, que no solamente llamaron mi atención, sino que despertaron mi sensibilidad y esa forma en la cual por lo menos se desarrollaba ese mundo ficticio en esta historia.
literal, esa fue la forma en la cual abordé este libro. Fue una forma seria, una forma respetuosa, pero pues eso no significa dejar de aprovechar la historia, pues, e incluso dejarnos de cierta forma tocar por lo que el libro nos quiere mostrar. Hubo momentos y pasajes en los cuales pues fueron bastante cómicos, me reí solo pues bastante, muchas veces, y cómo es este libro que aparentemente es una comedia, pero realmente es una tragedia que de cierta forma evidencia y nos pone sobre la mesa lo que hemos sido, lo que somos y lo que infortunadamente seremos. Un poco pues pesimista ahí, pero pues literal la historia en muchos sentidos se repite. Quisiera comenzar con precisamente un fragmento del libro. Cabe resaltar que de aquí en adelante los fragmentos o conversaciones, extractos que voy a sacar del libro van a ser importantes para articular los argumentos y de cierta manera el análisis que les voy a presentar. La frase dice así: es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años. Realmente es la conversación de los personajes, del personaje principal, que es un coronel de avanzada edad, un adulto mayor, con su esposa que sufre de asma y que también es un adulto mayor, es una persona ya de avanzada edad. Entonces esto nos muestra también el contexto en el que se vive en ese entonces. Es un mundo en el que la violencia, los asesinatos, entre otros, son los que predominan. De cierta forma mandan la parada porque lo están contrastando con que pues desde hace mucho tiempo no se tiene que una persona se muera por alguna enfermedad o de manera natural, como lo acabo de leer. Entonces esto es importante porque más adelante vamos a identificar qué es lo que también les pasó a estos señores, que reitero, pues esto tiene spoiler y tiene muchos aspectos que para las personas que no lo han leído puede que les incomode, pero como digo, hace parte de mi interés resaltar esos hechos que me cautivaron y que me sirven para apalancarme y expresarles un mejor discurso. Lo que sucede es que a estas personas se les muere el hijo, y el hijo no se les murió por muerte natural, se les murió por una confrontación debido a un gallo. Lo mataron, lo acribillaron en palabras del texto. Este hijo se llamaba Agustín y pues principalmente el dolor lo manifiesta la mujer, lo manifiesta la señora, que incluso esto no es lo único que les pasa a ellos, porque hay otro hecho que desde hace mucho tiempo a ellos los atormenta. El coronel en cierta parte menciona que él ve a la mujer triste en un momento dado. A su mujer la ve triste en un momento dado, que están comiendo, están en la mesa, y él la ve que está diferente porque siempre ha sido una mujer dura, que ni siquiera lloró en el funeral de su hijo, que ni siquiera le salió una lágrima. La situación por la que pasan estas dos personas es una situación precaria, es una situación de pobreza, incluso de inhumanidad, una situación inhumana, muy muy dura, en la cual, reitero, no es solamente de hechos pasados. Esta novela se escribió en 1957 y tranquilamente se pudiese haber escrito hoy en el año 2025. Estas personas, principalmente el coronel que es el personaje principal, está esperando una carta en la cual le llegue su pensión, y que ya lleva más de 15 años y
y la carta no llega. Él todos los viernes se va al puerto, se va al lugar a donde llegan las lanchas y todos estos botes en los cuales pues traen diversas mercancías, y los viernes precisamente llega el correo. Entonces él desde muy temprano se va allá a esperar que el administrador recoja las cartas, recoja el correo, en los cuales también vienen los periódicos y pues cartas personales para las personas. El coronel siempre está ahí, y también hay un médico. Aquí lo importante, lo que quiero señalar, es que el coronel siempre tiene la esperanza de que esa carta llegará, a pesar de que nunca llega. Siempre tiene la esperanza, o por lo menos tiene esa fe de que las cosas tienen que cambiar, o de que las cosas que él se ha ganado nadie se las puede quitar, ni se las debiese quitar, porque son derechos. Cuando el coronel está con el cartero, y muchas veces coincide con el médico del pueblo, las personas lo miran, o el médico y el cartero lo miran como si estuviera esperando algo, y le preguntan, y el coronel lo niega porque de cierta forma él no se quiere sentir menos que nadie, a pesar de que las condiciones económicas, materiales en las que se desenvuelve, en las que habita, en las que vive, son totalmente denigrantes comparado pues a los demás. Y él dice que no, que él no tiene quien le escriba, y que él no está esperando a nadie, que nada más está ahí por estar. Esto es realmente fuerte porque muestra que de cierta forma la dignidad es importante, como que así para los demás seamos menos, o en muchos casos la sociedad vea mal a otras personas porque sus condiciones económicas son diferentes o incluso menores. Los tratan distinto, ¿cierto? Entonces el coronel de cierta forma se quiere hacer respetar. Tengo un recado grosero para Lorenzo Miguel, que me trata de embustero, y más que embustero es él, que me trata de embustero. Vuelvo al tema del gallo porque, como mencioné ahora, el gallo fue el detonante por el cual asesinaron a su hijo. Hubo un tema ahí en el cual al hijo lo asesinan porque brinda información clandestina y lo asesinan. El caso es que el hijo tenía un gallo, el hijo Agustín, el hijo del coronel y de su esposa, pues, de los personajes principales, y deja un gallo. Este gallo pues es un gallo de pelea. En Colombia se ha tenido infortunadamente esa tradición en la cual es cultural poner a pelear estos animales. Sucede pues que el gallo queda con el coronel, y el coronel de cierta forma le tiene aprecio, o cree que es posible obtener réditos a partir de él. Por lo menos eso es lo que nos muestra en un principio el texto. Sin embargo, más adelante nos va por lo menos a dilucidar que el gallo es algo más. El gallo es el símbolo de la dignidad, es el símbolo de su dignidad. Y esto pues como ¿por qué lo menciono? Este libro es demasiado interesante porque realmente yo no lo había visto tanto, pues no lo había visto tan de lleno, no lo había visto, o literal no me había chocado con él tan de frente. Y es esa intertextualidad que Gabriel García Márquez en este libro nos deja ver. ¿A qué me refiero con esa intertextualidad? Y es que el autor, en este caso, crea un mundo, crea esa ficción en la cual se basa o toma consideraciones de otros libros, o toma realidades de otros libros. Entonces aquí pasa que el gallo menciona
mencionando pues que es, o así de cierta forma, así lo leo, es el símbolo de la dignidad, no solamente en este libro, en El coronel no tiene quien la escriba, sino también en 100 años de soledad, ¿cierto? Como que hay de cierta forma una paridad en cuanto al gallo. ¿Por qué? Porque pasa que el gallo en 100 años de soledad también está presente, y está presente como ese detonador de esa tragedia que es 100 años de soledad, y esa tragedia que también es El coronel no tiene quien la escriba. Entonces, en 100 años de soledad se cuenta pues esa tragedia inicial, o esa tragedia de cierta forma que da el Big Bang de la historia, que es la confrontación entre Prudencio Aguilar y José Arcadio Buendía, cuando el gallo de José Arcadio Buendía, pues en una pelea de gallos de cada uno de estos dos, el gallo de José Arcadio Buendía gana la batalla, gana la pelea, y es acá cuando Prudencio Aguilar lo insulta por un tema de su esposa. Para los que ya se leyeron 100 años de soledad, o incluso también si se vieron la serie, pudieron identificar cuando lo denigra, cuando lo hace quedar mal delante de todo el pueblo, diciéndole que sí, a ver si ese gallo le hace el favor a la mujer, porque pues pasaba que José Arcadio Buendía todavía no podía estar, o no había tenido relaciones sentimentales o relaciones sexuales, para ser más explícito, con su esposa. Nada, compadre. Así es esto. Tienes un buen animal. Te felicito. Oye, buen día. Y a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Vete pa' tu casa y ármate, que te voy a matar. Entonces aquí se da esa intertextualidad que menciono, donde el gallo confluye en ambas historias y nos deja ver que efectivamente puede ser ese símbolo de la dignidad, ese símbolo de por lo menos sentirnos humanos, ¿cierto? Porque de cierta forma la dignidad es eso que a cada uno de nosotros nos humaniza. Sin embargo, ya veo propiamente esa intertextualidad cuando leo el tema del gallo capón, y esto es realmente bello, porque se da en una conversación entre el coronel con su abogado, porque ¿qué pasa? Pues tanto tiempo que llevan pues esperando esta carta, y su mujer le dice que pues, o por lo menos tienen unas reflexiones al respecto con la labor del abogado, que el abogado pues sería ese puente entre la Colombia del interior con esta Colombia costeña, ¿cierto? Que incluso a día de hoy todavía se dan esas brechas gigantes en las que pues todo está centralizado en las grandes ciudades, y la ruralidad queda al margen, y pues todo lo que eso conlleva, en la cual hay más territorio que estado. Quiero con afecto llevar al valle en cofre de plata una bella serenata con música de acordeón, una bella serenata con música de... Entonces sucede que cuando el coronel va y confronta, o de cierta forma va y le dice al abogado que ya quiere cambiar de abogado porque no ha pasado nada, el abogado intenta defenderse diciendo que las cosas no son de un día para otro, que es complejo, que han pasado diversos hechos, incluso burocráticos, en los cuales han pasado ya más de 7 presidentes, cuales los presidentes cambian su gabinete, en los cuales el gabinete cambia los empleados, y pues los oficios no van a estar organizados, o no van a estar de cierta forma en el orden en el cual llegaron. Entonces el coronel pues enfadado, con rabia, le dice que esto ya empieza a parecerse al cuento del gallo capón. No sé si han escuchado este cuento. Este cuento precisamente yo lo leí, fue en 100 años de soledad. Este cuento pues no lo había visto, no lo había escuchado, no me lo habían contado, pero en 100 años de soledad lo leí y me encantó. Me encantó porque me hizo reír, porque muestra que muchas veces nos quedamos dando vueltas en una misma cosa y nunca va a haber una solución.
Y esto lo podemos extrapolar a muchas situaciones de nuestra vida, incluso políticas, morales, éticas, incluso hasta prácticas en nuestros propios trabajos, nuestras propias profesiones u oficios. Voy a leer por acá el texto, fragmento, donde aparece el cuento del gallo capón, que reitero esa conexión que hay, porque esta parte que leí recién que el coronel le dice al abogado, pues es en el coronel no tiene quien la escriba, donde menciona el gallo capón. Y reitero, este libro del coronel no tiene quien la escriba fue escrito en el 57, y de cierta forma el universo, el mundo de Gabriel García Márquez ya estaba en pro de crear esa obra maestra, como decir 100 años de soledad. No estoy diciendo que el coronel no tiene quien la escriba no lo sea, claro que lo es, pero el coronel no tiene quien la escriba es una historia de 85 páginas, y 100 años de soledad es una historia bastante larga, de más de 500 páginas, y pues es la obra maestra de Gabriel García Márquez. Bueno, leo por acá el cuento del gallo capón. Era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que le contara el cuento del gallo capón, y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Ahora bien, también aparecen varios hechos o también se mencionan varias situaciones en las cuales se toca 100 años de soledad. Una de ellas es esta: el coronel se había quedado dormido y estaba como disvariando, estaba hablando. La esposa lo despierta y le pregunta que con quién le estaba hablando. El coronel le dice que con nadie, le dice que estaba pensando que en la reunión de Macondo tuvimos razón cuando le dijimos al coronel Laureniano Buendía que no se rindiera. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que el coronel tenía ese fervor de por lo menos hacer respetar su dignidad que está simbolizada en el gallo, que es un gallo que su esposa le dice que lo venda, que se deshaga de ese gallo, porque son adultos mayores que no tienen ni siquiera para comer y todo se lo están gastando en alimentar al gallo, porque el coronel pues en un principio, pues como lo había identificado, él de cierta manera pensaba que el gallo los iba a sacar de pobres, que iba a ganar muchas peleas y que el gallo les iba a dar por lo menos algo de la pensión que nunca llegó, o iba a ser por lo menos ese aliciente. Sin embargo, más adelante pues identifico otros aspectos que lo llevan más allá, esa tenencia del gallo. Y es que a pesar de que había ese conflicto, esos roces con su esposa porque la esposa no quería el animal, él veía por lo menos que él era importante o que era alguien con ese gallo. Los niños llegaban a ver al gallo, les gustaba mirarlo, que incluso él les decía que dejaran de mirar el gallo, que los gallos se gastan de tanto mirarlos. O sea, como que también esas cosas muy nuestras, latinoamericanas, muy colombianas, muy costeñas, pero que nosotros entendemos y que es parte de nuestra raíz, es parte de nuestra tierra, es parte de lo que somos, que esas expresiones idiomáticas son nuestras también. Retomando, pues se ve que el gallo para el coronel es algo que le da, o que por lo menos sube su autoestima, sube su dignidad, no tanto de su estatus como tal, sino que espiritualmente para él es importante, para él es algo que lo nutre, es algo que lo alimenta. Hay algo muy bello también, y es que en esas reflexiones con su esposa, ella le dice que pues como que cuál es esa necesidad que él tiene de continuar teniendo ese gallo, porque pues ellos vienen en unas condiciones paupérrimas, no tienen ni siquiera para alimentarlo, van a vender cosas de la casa y pues y nadie se las compra,
pues es decir, tienen que hacer préstamos, fiados, como decimos nosotros acá, y nadie pues, o bueno, si los ayudan pues no sirve de mucho. Y en una de esas conversaciones, la mujer le pregunta que pues, o por lo menos le hace ver que de la ilusión no se come, ¿cierto? Porque lo ve muy ilusionado con el gallo, dice que ese gallo de cierta forma los va a sacar de pobres, y ella le dice que no, que de la ilusión no se come. Y bueno, pues él dice que no se come pero alimenta, ¿cierto? Entonces alimenta el alma, alimenta el espíritu, alimenta la vida. Por lo menos no satisface esa hambre biológica, pero sí esa hambre psíquica, esa necesidad de ser alguien, ¿cierto? De ser. Un empréstito a los ricos es lo que Olaya solicita. Un empréstito a los ricos es lo que Olaya solicita. A comprar un armamento para pelear el puerto de Leticia. Para comprar un armamento para pelear el puerto de Leticia. Considero que el coronel era un idealista, era un utópico, y si bien pues la dignidad para él era, por decirlo así, su motor de vida, yo creo que hay algo más allá. O sea, como que sí, la dignidad puede ser su motor de vida, pero realmente él era un enamorado de la vida como tal. Hay una conversación muy bella entre la esposa, porque reitero, hay una complicidad entre su esposa, porque es una esposa de cierta forma alcahueta, pero que también le hace ver las cosas, lo hace entrar en razón, porque incluso él no fue tampoco una persona tan obstinada, tan obtusa, que ella le decía, venga, pero es que no hay forma de alimentarlo, no hay forma de, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay forma de que ese animal ni siquiera viva, o sea, ¿qué vamos a hacer? Le dice, venda ese animal. Y él pues en un momento hace caso y va y lo intenta vender, y pues no lo logra, porque ve que de cierta forma las personas lo quieren por debajear, o quieren que su dignidad o su vida incluso esté por debajo de los demás. Y pues él no lo concibe. Él no concibe eso porque es un humano que le encanta la vida, que le encanta vivir, y que no va a permitir que las otras personas arruinen ese ideal de vida que él tiene. Y esa conversación que él tiene con la esposa es bastante bonita, porque el coronel pues cuando está con el gallo por allá buscando quién se lo venda, etcétera, la gente se da cuenta pues que el coronel está pasando por bastantes afugias y que necesita una mano. Y los amigos de Agustín que era el hijo fallecido del coronel y de la esposa, lo ayudan y le llevan maíz a la casa. El coronel llega y pues y tiene un plato de comida. Entonces le pregunta que de dónde salió, y pues la esposa le dijo que los muchachos han traído pues tanto maíz que el gallo decidió compartirlo con nosotros. Y ella pues como un poco irónica dice, así es la vida, evidenciando que las paradojas que este mundo tiene. Y le dice, sí, así es la vida. Y le dice el coronel, así es. Suspiró el coronel. La vida es la cosa mejor que se ha inventado. Entonces yo creo que sí, yo creo que el coronel era un enamorado de la vida, un enamorado de vivir, de ese verbo vivir, y de que se sentía frustrado de que ese vivir fuera tan tormentoso, fuera tan injusto, porque él creía que se podía llegar a un mundo mejor, que como mencioné ahorita, en esa intertextualidad que se da cuando la mujer del coronel lo despierta de ese sueño, y que él dice que estaba pensando en esa reunión de Macondo, cuando le dijeron al coronel Aureliano Buendía que pues que no se rindiera, ¿cierto? Como que él no tiene dentro de ese verbo vivir la palabra rendir, o sea, nunca hace juego, nunca hace match
con rendir, o sea, es un antónimo incluso. Esa rendición o esa resignación, ese aceptar las cosas como infortunadamente son, como es la vida. Él decía, no, es que esa no es la vida, yo soy un enamorado de la vida y esa no es la vida que yo quiero. Yo quiero una vida justa, quiero una vida digna, ¿cierto? Que sí, que la dignidad puede ser ese corazón, pero realmente él era, repito, un enamorado de la vida. Creo que no es correcto, que por lo menos no es acertado en una conversación que tiene el coronel, porque a mí me encanta esa relación que tienen ellos dos. Pues para muchas personas puede ser una relación desbalanceada en la que el coronel es prácticamente un niño, pero incluso a pesar de los años, a pesar de la madurez que nos dan los años, nos vamos volviendo más niños, nos vamos volviendo más curiosos, más resabiados, ¿cierto? Y pues en una de esas conversaciones que, reitero, a mí me encanta esa relación, me encanta como que son compinches, ¿cierto? Como que ellos dos, a pesar de todo, ellos dos se entienden, se quieren, se cuidan, incluso que por ejemplo él está haciendo sus cosas y deja la puerta abierta como para ver qué opina ella, ¿cierto? Como que siempre hay esa conexión, siempre hay esa unión, siempre hay esa integración, esa amalgama entre uno y otro. Bueno, y la frase con la que no estoy de acuerdo es que ella le dice que eres caprichoso, terco y desconsiderado. Y yo no creo que eso sea, o por lo menos no creo que sea terco. Porque lo que creo es que es un convencido de lo que está haciendo. O sea, no creo que sea terquedad, sino que es convicción. Porque esa convicción en el enamoramiento de la vida que él tiene. Él está convencido de ese amor que él tiene por la vida y por eso lucha y no se rinde. Esto es un símil, creo que también interesante, que lo menciono al final, lo mencionaré al final, sobre la vida de Gabriel García Márquez con ese libro. Entonces sí, pues yo creo que realmente el coronel, pues no sé si es considerado y caprichoso, puede que sí, pero por lo menos terco no, ¿cierto? Como que había un motivo, ¿cierto? Como que había un motivo y el coronel no se estaba haciendo el de la vista gorda o no estaba tapando el sol con un dedo, pues en su interior. O sea, para el mundo externo puede que sí, ¿cierto? Pero él en su interior no era que él supiera que estuviera equivocado y siguiera haciendo lo mismo, sino que tenía muy, muy, muy íntegro que efectivamente era o estaba yendo por el camino correcto, que es no dejarse, ¿cierto? Que es no dejarse. Y no dejarse porque también cuando él iba a vender el gallo, él se lo llevó como donde una de las personas más acaudaladas del pueblo, que era Don Sabas. Que Don Sabas en un momento le había dicho que le podía dar 900 pesos por el gallo. Pero pues eso era antes de que él se lo ofreciera. Y cuando se lo ofreció dijo que no, que sí, que él podía encontrar a un comprador que se lo recibiera por 400 pesos. Y pues, o sea, el coronel vio que realmente lo quería tumbar. O sea, lo estaba estafando el gobierno, lo estaba estafando el Estado con quitarle el derecho de su pensión. Eso, el derecho es importante, ahora lo menciono. Con quitarle el derecho de su pensión, y ahora también lo quería estafar este señor. O sea, ahí también fue la gota que rebosó la copa y el coronel dijo, no, nada, me voy, o mi gallo, y no me va a importar nada. Esto de los derechos es importante porque él también, en una de esas conversaciones que tiene con su esposa, él le dice que es que él tiene derechos que de cierta forma han sido vulnerados. Y pues ella le dice que sí, que ha tenido derecho de que le dieran su pensión, y pues mire cómo está la situación. Y él, pues porque él le había dicho que así no tuvieran plata para apostar en la pelea de gallos, por lo menos el dueño del gallo tenía derecho al 20% de lo que se ganara el gallo, pues de lo que se ganara en las apuestas. Y ella le dijo que no, pues como que de cierta forma siempre van a salir perdedores porque no tienen nada.
Entonces, pues a pesar de que puede ser duro, pues y que le hagan ver esto, pues el coronel lo sabe. O sea, el coronel tampoco, repito, tampoco es una persona obtusa, tampoco es una persona que no sea inteligente. El coronel es una persona inteligente, él lo entiende, pero pues él no está de acuerdo con eso y él va a luchar hasta el fin de sus días por eso. Él va a luchar hasta el fin de sus días por esa convicción que tiene, ese enamoramiento que tiene de la vida, del vivir. Esa intertextualidad no solamente se da con 100 años de soledad, sino que también se da con La mala hora, que es otro libro posterior al coronel no tiene quien la escriba, otro libro que él escribe después. Que La mala hora pues es el símil de la muerte, ¿cierto? Que también se menciona ahí en el libro. Y se menciona específicamente con la muerte de Agustín, del hijo de ellos, que dice la mujer que si el 3 de enero se hubiera quedado Agustín en la casa, no lo hubiera sorprendido la mala hora. Y también hay otros guiños ahí con este libro de La mala hora, que, o sea, como que literal yo no lo había visto, por lo menos en los libros que he leído, no había visto esas conexiones con incluso propios libros. Me gusta, realmente me parece bastante interesante, me parece que da cuenta de ese universo de ficción que él tiene, que es un universo de ficción, pero que también es la realidad, también es nuestra realidad. Algo que también me parece incluso realmente bello fue el final. El final termina con la palabra mierda. ¿Por qué termina así? Porque viene con una conversación con su esposa en la que ella lo está confrontando, porque él ya decidió de lleno que se va a quedar con el gallo, porque es que el gallo es el símbolo, es lo que representa para ellos, pues, o para él por lo menos, la dignidad en ese pueblo. Y él, contra viento y marea, ya lo decidió porque está convencido. Pues de cierta forma es que en la vida uno siempre va a dudar, y la duda es bien, la duda no está mal. O sea, yo creo que lo peor es tener certidumbres. Pues yo creo que las personas que tienen certidumbres de cierta forma son frágiles frente a esta sociedad y frente a lo que nos acontece diariamente. Pero el coronel lo decidió. Pues ya en la parte final del libro el coronel lo decidió y dice: no, yo me voy a quedar con el gallo. Y obviamente pues va a tener una conversación con la esposa. El coronel no era una persona de malas palabras. Incluso él al principio, incluso en la mitad del libro, él tiene conversaciones con otras personas que son de malas palabras, que son de groserías, y él se sobresalta, él se encoge de hombros cuando escucha, por ejemplo, la palabra mierda. Él pues da muestra o da cuenta de que no es de ese tipo de léxico, no es de ese tipo de vocabulario, de ese lenguaje. Pero al final, cuando la esposa le pregunta: decime entonces qué vamos a comer, porque tenemos que esperar a que ese gallo esté por allá peleando, y si pierde, ¿qué vamos a comer? Respóndeme, ¿qué vamos a comer? Y el coronel, ya ahí al final del libro lo muestran como si siempre hubiera esperado ese momento, como que con tranquilidad, apacible, le dijo: mierda. Porque ella le preguntó: ¿qué vamos a comer? Le dijo: mierda. El coronel ya también se cansó y dijo: es que esto es lo que yo creo, y reitero, no creo que hubiese sido terquedad. Incluso también con el autor, tampoco creo que hubiese sido terquedad el haberse vuelto escritor, porque el coronel no tiene quien la escriba. Gabriel García Márquez lo compuso, lo redactó, lo escribió en París. Él estuvo una temporada en París y la pasó realmente mal, sin recursos económicos, quedándose sin dinero. Pero él estaba convencido que él quería ser escritor, o que él ya era escritor, pero que iba a ser un escritor de peso, uno de los grandes de la literatura del mundo. Y él, con ese convencimiento, lo llevó a escribir este libro en París. Él prácticamente era el coronel, literal, era el coronel, no tiene quien la escriba. Y él salía pues a las calles de París esperando una ayuda de alguno de sus amigos, esperando el correo, a ver si de pronto ahí llegaba algo para él.
Entonces sí, eso hace parte, creo que ese podría ser el análisis que traigo para este capítulo, y eso con relación al libro. Pero este podcast también hace parte de los periplos, y el periplo del día de hoy hace referencia a una situación que me ocurrió a mí el Viernes Santo del 2025. Y es que tuve que entrar por urgencias, y pues el sistema de salud desde hace muchísimo tiempo, desde que yo tengo uso de razón, es realmente denigrante. Es un sistema en el que las personas deben esperar horas y horas a que los atiendan. Bueno, el tema es que llegué allá y pues obviamente también me tocó pasar por esto. Me hicieron el triaje y esperé alrededor de 8 horas para poder que me atendieran en urgencias. Y estaba hablando con una persona, un señor, un adulto mayor, no muy grande, por ahí unos 70 años. Y él estaba realmente disgustado porque pues pasaba el tiempo y nadie entraba, y bueno, entonces ahí conversando con él, me dijo algo. Yo todavía no me había leído, pues, o sea, no había hecho esta relectura, y me dijo algo que a mí se me quedó. Esto yo lo he vivido, ¿cierto? Y como que la ficción se convierte en realidad y viceversa, ¿cierto? Como que estamos ahí en ese medium. Y él me dijo lo siguiente, me dijo: lo que pasa es que yo toda mi vida no he hecho sino esperar. Eso a mí me conmovió, y también me puso a pensar que yo eso lo había visto, incluso que lo había vivido. Pues sí, pues lo he vivido pues muchas veces, pues que infortunadamente tenemos que acudir al sistema de salud, pues las consecuencias, o por lo menos los tratos que hay que recibir. Pero yo dije, esto lo he vivido, esto porque es tan mío. Y bueno, cuando estuve ya leyendo, pues ya haciendo esa relectura del coronel, eso para mí en serio fue como un alumbramiento. Eso fue literal como si estuviera en una pieza, en un cuarto oscuro, y me hubieran prendido luces que dieran directamente hacia mí. Y entonces sí, como cómo se mezcla la realidad con la ficción, y cómo lo que hemos sido somos y vamos a seguir siendo. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. En próximas oportunidades tendremos a Ona, que es pieza clave, fundamental, si no la más, de este podcast. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Libros y Periplos, un podcast para recordar los libros que leemos y los lugares que recorremos.